Bueno, continuando con nuestro módulo número 2, procedemos a pasar al tema de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios. Para el efecto, recordaremos lo que ya les había comentado con relación a los componentes del impuesto de renta, que son renta y ganancias ocasionales, así como los contribuyentes, que pueden ser sociedades naturales, sucesiones ilíquidas y jurídicas y asimiladas. Ahora, con relación a la forma de determinar el impuesto de renta, tenemos que el artículo 26 nos establece cómo se debe establecer la renta líquida gravable sometida al impuesto, es decir, la base gravable. El artículo 26 nos establece cómo se determina la base gravable y los artículos siguientes nos indican por cada componente de ingresos, costos y deducciones qué requisitos debemos cumplir o qué ingresos tienen beneficios especiales, así como qué rentas pueden ser objeto de exenciones. Nos establecen las compensaciones vigentes en nuestra norma para poder para llegar a la base gravable. El artículo 26 nos define la base gravable como la suma de los ingresos ordinarios y extraordinarios susceptibles de incrementar el patrimonio. Tienen que tener muy presente esa última previsión. Quiere decir que cualquier otro ingreso que no sea susceptible de incrementar el patrimonio no puede constituir ingreso para efectos del impuesto de renta. A dichos ingresos les tenemos que disminuir las devoluciones y rebajas y descuentos en las ventas. De eso detraemos también los ingresos no constitutivos de renta que se encuentran contemplados en los artículos 35 y siguientes del Estatuto Tributario, que son objeto de una de las actividades que se encuentran dentro de la plataforma. De la resta de estos tres factores obtenemos los ingresos netos. A eso tenemos que restar los costos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Luego restamos las deducciones, las cuales también tienen que cumplir ciertos requisitos especiales, y obtenemos la renta líquida, la cual debemos comparar con el sistema presuntivo, que se denomina renta presuntiva, que se encuentra contemplada en los artículos 189 y siguientes del Estatuto Tributario. A la mayor de las dos, entre la renta líquida y la renta presuntiva, le aplicamos o le restamos las rentas exentas que se encuentran contenidas en el artículo 206 y siguientes del Estatuto, y luego le sumamos o le agregamos las rentas líquidas especiales, que tienen una regulación especial en los artículos 192 y siguientes. De la sumatoria de todas esas partidas obtenemos la renta líquida gravable, que será nuestra base gravable del impuesto de renta. Empezamos con la noción de ingresos, sus clasificaciones y la forma de determinar su realización o su devengo, de acuerdo a si las personas están obligadas o no obligadas a llevar contabilidad. Bueno, los ingresos es todo recurso de dinero que ingrese a los contribuyentes susceptibles de incrementar el patrimonio. Estos se dividen entre los constitutivos de renta y los constitutivos de ganancia ocasional, conforme ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. También se clasifican según su fuente, de fuente nacional, que se encuentra en el artículo 24 del Estatuto Tributario, y los de fuente extranjera, que se encuentran establecidos en el artículo 25. Recordamos la importancia de clasificar los ingresos entre ingresos de fuente nacional y extranjera, atendiendo a que de esta clasificación es la que nos da el punto de partida para saber los residentes y los no residentes sobre qué ingresos tributan. Recuerden, residentes fiscales tributan sobre ingresos de fuente nacional y extranjera, y los no residentes solamente tributan sobre ingresos de fuente nacional.
Ahora, con relación a la realización de los ingresos, costos y deducciones, hay que tener presente que la Ley 1819 dividió expresamente la forma de realización de los ingresos y costos y deducciones para los no obligados a llevar contabilidad y para los obligados a llevar contabilidad. Para efectos de recordar y puedan hacer la clasificación, es necesario verificar de que el Código de Comercio establece quién está obligado y quién no se encuentra obligado a llevar contabilidad. Los obligados a llevar contabilidad son aquellas personas que se reputen como comerciantes de acuerdo a las normas mercantiles. Estas normas mercantiles o esta definición de comerciantes y no comerciantes prima respecto a las regulaciones que establece el Estatuto Tributario con relación a los tratamientos especiales para el régimen simplificado, que los excluye de la obligación de llevar contabilidad, pero solo para efectos de soportar sus ingresos, costos y deducciones. Pero esa situación tiene un cambio a partir de la regulación de la Ley 1819 para el impuesto de renta y complementarios. Bajo ese supuesto, bajo esa consideración, es necesario entrar a hacer otra consideración con relación al concepto de realización, ¿ya? El concepto de realización define el momento en el cual los ingresos se entienden gravados con el impuesto de renta. Entonces, uniendo esas dos situaciones, los no obligados a llevar contabilidad realizan sus ingresos conforme al concepto o a la noción de caja. Es decir, que solamente se entienden realizados en el momento en que se entienden recibidos efectivamente en dinero o en especie o lo que equivalga a un pago de acuerdo a las normas civiles. Existen unas excepciones para efectos de la realización, que son los casos de dividendos y participaciones y la enajenación de inmuebles. Para los primeros, los dividendos y participaciones solamente se van a causar cuando se abonen en cuenta en calidad de exigibles, y tratándose de establecimientos permanentes o sucursales, se entienden percibidos cuando efectivamente se transfieran las utilidades de las sucursales al exterior. Hay que tener presente que el abono en cuenta en calidad de exigibles se establece a partir del momento en el cual la Asamblea decreta los dividendos. Existe doctrina que indica de que la exigibilidad solamente se da en la fecha en que se define el pago, pero disentimos de esa posición porque para nosotros la exigibilidad se da desde el momento en que se reconoce el derecho. La otra forma es el momento en el cual se efectúa el pago. Y respecto a la enajenación de inmuebles, los ingresos se entienden realizados en el momento en que se protocoliza la escritura pública, es decir, la fecha de la escritura pública, independientemente del momento en que se registre en la Oficina de Instrumentos Públicos. Para efectos de los costos y deducciones, la realización para los no obligados a llevar contabilidad sigue el mismo criterio de los ingresos. Contabilidad, entre comillas, contabilidad de caja, o sea, sistema de caja, y para tanto ingresos y costos, tratándose de pagos anticipados, estos solamente son ingreso gravable con el impuesto de renta en el momento en que se ejecute el servicio o se entregue el bien objeto del anticipo. Para efectos de aplicación, yo les recomiendo en este último caso de que evalúen las formas o los ejemplos en los cuales se puede dar un pago anticipado y cuya prestación o entrega del bien es posterior a dicho pago, para poder que analicen y interioricen el concepto de pagos anticipados y el momento de su realización.